Bien, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a la tutoría de repaso 1 de la asignatura Fundamentos Filosóficos de la Matemática. Este día vamos a ver un repaso de lo que se vio en la tutoría 1, ¿verdad? Mientras esperamos que se vayan conectando, ¿verdad? Si es posible, ustedes, si no les es posible conectarse a la tutoría de repaso, igual pueden hacerlo, ver la grabación posteriormente, ¿verdad? Bien, en la tutoría de repaso anterior veíamos lo que son los postulados. En la tutoría 1 veíamos los postulados. Los postulados de la filosofía y la educación matemática a través de la historia. Bueno, estos postulados decíamos que eran proposiciones que permiten desarrollar juicios lógicos para la filosofía, la geometría. Por su parte, acepta las proposiciones como supuestos que se toman para demostrar algo, ¿verdad? Algo que se supone y necesita ser demostrado. Bueno, también hablamos sobre la diferencia cuando se habla de postulados. La ciencia habla de postulados para referirse a aquellas expresiones que recopilan la experiencia respecto a una idea, ¿verdad? Estas son proposiciones que permiten fundamentar aquello que se ve y que hasta el momento no ha sido demostradas como falsa, ¿verdad? Esos son los postulados. Tenemos la definición ahí, ya ustedes tienen una idea de lo que es un postulado. Otro concepto importante también es los principios que son proposiciones fundamentales que como tal no admiten demostración a partir de principios más básicos y no necesitan ser demostrados por ser autoevidentes. Y los axiomas, ¿verdad? Que son verdades incuestionables, donde los axiomas no necesitan ser comprobados, ¿verdad? Como los teoremas. Se utilizan generalmente como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Esos son como los conceptos básicos de lo que son los postulados, ¿verdad? Bien, ahora tenemos los principios ontológicos que señalan ante todo aquello que es decir, la realidad y de ser las cosas, ¿verdad? Lo que podrían ser tan mundanas como una silla, un árbol, un número, ¿verdad? Cualquier cosa. En la tutoría anterior hablábamos de los postulados a través de la historia y todos sus autores. Están lo que son los postulados generales, ¿verdad? De la filosofía, y ahí es donde habla de los principios ontológicos, ¿verdad? Los principios ontológicos tienen que ver con todo esto que es, ¿verdad? En el sentido que para todo ello se puede predicar el término es, ¿verdad? Todo lo que es. Y podemos entender un ente como algo vivo, ¿verdad? O puede ser algo que florece, cualquier cosa, ¿verdad? Un ente es algo que tiene vida. A lo que se hace, a lo que hace que los entes se le llame ser, ¿verdad? Entonces el ser
porque participan del ser tal como participan del poder, lo que es vivo, ¿verdad? Entonces la disciplina que se ocupa de estudiar estos entes se llama la ontología, ¿verdad? Es la disciplina, en esta disciplina lo que hace es enunciar una serie de principios válidos para estos entes que se denominan principios ontológicos, ¿verdad? Los principios ontológicos los veíamos, ¿verdad?, en la tutoría pasada. El principio de identidad, que afirma que todo ente es idéntico a sí mismo. El principio de contradicción o principio contradictorio, ¿verdad?, que un ente no puede ser una cosa y también la otra. Hablábamos de eso, ¿verdad? De que por ejemplo, no puede ser un árbol y madera, ¿verdad?, porque un ente es algo vivo. El principio del tercero excluido. El principio de razón suficiente o simplemente principio de razón. Esos son los 4 principios básicos, ¿verdad? El principio de identidad, que afirma que todo es idéntico a sí mismo. El principio de contradicción, que no puede ser al mismo tiempo un árbol y no árbol, ¿verdad?, o madera. El principio del tercero excluido, que este principio afirma que todo ente tiene que ser necesariamente P o no P, ¿verdad? Para, por ejemplo, si se tiene un ente y este es un árbol o no es un árbol, ¿verdad? Entendiendo como no árbol todos los infinitos entes que hayan, menos la madera, ¿verdad? Porque en efecto, si se trata de madera, será no árbol, ¿verdad? Si se trata de madera, aunque bien es cierto, está proveniente del árbol, ya no es un árbol. Por eso se llama el tercero excluido. El principio de razón suficiente o simplemente principio de razón, también conocido como el principio de Leibniz, que para toda entidad X, si X existe, entonces hay una explicación suficiente de por qué X existe. O si hay un evento E y este ocurre, entonces también hay una explicación de por qué ese evento ocurre. Ese es el principio de la razón suficiente o simplemente principio de razón. Bien, tenemos ahí para reflexionar, si ustedes pueden observar, dice de qué forma estos principios intervienen en tu vida y afectan la toma de tus decisiones. Ahí está, ahí le estoy presentando eso para reflexionar, ¿verdad? No es que esto lo deban entregar la respuesta, sino simplemente es para poder reflexionar un poco de qué forma estos principios intervienen en nuestras vidas y cómo afectan a la hora de tomar decisiones. Bien, continuamos entonces. Veíamos también los postulados de la filosofía presocrática. En los postulados de la filosofía presocrática hablábamos de los monistas, que estos son denominados de esa manera porque son filósofos cuya doctrina admite una sola especie de sustancia fundante del universo, y esencia, causa o sustancia primaria. Los principales
precursores de estos postulados fueron Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y Parmenides, ¿verdad? Parménides. Bien. Hablábamos también de los postulados de la filosofía griega, Sócrates, Platón y Aristóteles. Esos son los postulados de la filosofía griega. Sócrates tenía como pensamiento que cometer una injusticia y una desobediencia es de cualquier forma mala y vergonzosa. Él creía mucho en lo que es la virtud y el saber de una persona. El conocimiento es la virtud, es lo que decía Sócrates. Platón, por su parte, su pensamiento giraba alrededor de que es el alma la que hace que el cuerpo viva, es decir, que es portadora de vida y por lo tanto no muere. Lo que muere es el cuerpo porque pertenece a la realidad sensible. Y el pensamiento de Aristóteles gira en torno a la naturaleza, ¿verdad? Dice que la naturaleza se identifica por el ser propio de las cosas, por su esencia, pero las cosas son capaces de cambiar a partir de sí mismas. Entonces la naturaleza no solo se determina el tipo posible de movimiento de un objeto, sino también el tipo de reposo que le conviene. Están también los postulados básicos de las principales escuelas filosóficas contemporáneas: el idealismo, el realismo, el pragmatismo, el positivismo y el constructivismo. Bueno, no hemos visto tanto sobre el tema de Kant, entonces vamos a ver un poco sobre eso, que no lo tratamos en la tutoría. Tenemos por acá, dice que postulados filosóficos del racionalismo trascendental de kantiano. Este es por Kant, ¿verdad? Este es el cuarto de 11 hijos de una familia modesta y educada, dice, de la región pietista. En 1740 Kant ingresa en la universidad de su ciudad natal, donde estudia filosofía académica y racionalista de Christian Wolff y la física de Newton. El sentido básico de la filosofía kantiana se desarrolló en torno al concepto de razón, categoría integrada por una dimensión de conocimiento y otra de comportamiento. En cuanto al conocimiento, se propuso determinar qué principios o cualidades lo hacen posible y que por tanto determinar la forma en que conocen el mundo.
En cuanto a la acción, es decir, el comportamiento, ¿verdad? Una cosa es el conocimiento y el comportamiento. Kant estudió las leyes y principios por los que se rige una actuación moral verdaderamente libre. Esta doble dimensión constituye la base de un sistema filosófico, el cual resumió en 4 grandes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué puedo conocer? Ahí lo que buscaba es los principios y los límites del conocimiento científico de la naturaleza. La otra pregunta que se hizo fue, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? En la que buscaba los principios y límites de la acción moral y las libertades humanas. La tercera pregunta que se hizo fue, ¿qué me cabe esperar? ¿Verdad? Aquí se hace una reflexión acerca del destino último del ser humano y sus posibilidades de realización. Esta respuesta corresponde a la religión y a la política, ¿verdad? La religión dentro de los límites de la mera razón, estamos hablando, ¿verdad? La otra pregunta que se hizo fue, ¿qué es el hombre? Esta pregunta engloba todas las anteriores, pues para Kant ni las preguntas ni las disciplinas a las que van asociadas sean desvinculadas una de las otras, sino que se apoyan entre sí en un proyecto global de filosofía. La filosofía debe ser entendida como la disciplina que asocia todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana, la del desarrollo de una humanidad más libre y justa. Continuamos viendo los postulados de la razón práctica de Emmanuel Kant. Los postulados, el primer postulado que tiene es la libertad. A diferencia de lo que ocurre en el mundo fenoménico, regido por la necesidad, el mundo de la razón práctica, está regido por la libertad. Esta es una propiedad de la causalidad de los seres racionales que se llama voluntad. De carecer de libertad, la ética sería imposible. Entonces, es el primer postulado que tiene la libertad. El segundo postulado es la inmortalidad del alma. En este mundo es imposible la perfecta conformidad entre la voluntad y la ley moral, por lo que se postula la inmortalidad del alma. El tercer postulado que tiene es que la existencia de Dios. Aquí ya tiene que ver con la religión, ¿verdad? La realización efectiva del bien supremo al que aspira la voluntad, Dios como ser en el que se identifica ser y debe ser, virtud y felicidad. Está también otra reflexión ahí. Se dice que el método científico está sustentado por 2 pilares fundamentales, la reproducibilidad y la refutabilidad. Investiga en qué consiste cada una de estas categorías, en qué consiste la reproducibilidad y la refutabilidad. Luego están los postulados básicos de las principales escuelas filosóficas contemporáneas. Eso lo veíamos ya en la presentación, ¿verdad? Se los voy a mostrar en la presentación. Dice que en los sistemas educativos o instituciones escolares, donde la educación impartida se fundamenta en esta escuela, el maestro debe proveer exigencias necesarias para el desarrollo de las capacidades del individuo, impartir el conocimiento y demostrarlo. Algunos de sus postulados son que el maestro, mientras menos hace, mejor maestro es, les decía, ¿verdad?
el maestro es un facilitador o es un guía del niño y que el estudiante ha de ser autodidacta. El objetivo de la educación está en la escuela. Es educar a los niños y siguiendo el proceso natural. También hablamos sobre el material hacia una filosofía de la educación matemática crítica. Veíamos el concepto de etnomatemática, ¿verdad? La etnomatemática es un término relacionado con el estudio de las relaciones entre las matemáticas y la cultura. Esta generalmente está asociada con frecuencias a culturas que no tienen expresión escrita, ¿verdad? Cuando se relacionan lo que son las matemáticas con la cultura que tiene cada comunidad. Dice, ¿cómo reacciona uno frente a una situación crítica? Bueno, según lo que dice Cosmogou, dice que ambas nociones se relacionan con las palabras crisis y críticos, que es como la actividad de tomar una decisión y hacer un juicio. Dice, también puede referirse a una interpretación médica o clínica. El paciente se encuentra en una situación crítica, como cuando su enfermedad ha alcanzado un punto de no retorno, ¿verdad? Donde ya no hay solución. Otro tema del que hablábamos es de la alfabetización y la alfabetización matemática. Este es Freire el que habla sobre esto, donde dice que es importante para él porque parte del supuesto básico de que la educación tiene que relacionarse con las estructuras críticas de la sociedad, porque muestra cómo interpretar dicho supuesto con respecto a una práctica educativa que también le enseña a la gente a cómo leer y escribir. Hablábamos sobre demografía y educación, cuando la educación se convierte no solo en una empresa para la élite, sino una educación para las masas. En ese momento se relaciona con los ideales democráticos. La educación para la Mundikein, que es la Mundikein es como la mayoría de edad, ¿verdad? En América. Entonces dice que una competencia democrática no puede asumirse que esto se va a realizar de una manera directa porque el contenido de tal competencia cambia de acuerdo a al desarrollo de la sociedad. Esta competencia definida socialmente es una respuesta que la educación debe hacerse cargo. Bueno, eso es como un poquito un resumen de lo que vimos en la tutoría 1, ¿verdad? Ahora les voy a explicar lo del foro para que no queden ahí preocupados. Muchos me estaban escribiendo, ¿verdad? Para explicarme por qué no me aparecían sus participaciones, ¿verdad? Sin embargo, ahora sí ya me aparecen. Les explico. Bien, ahí estoy en la plataforma. El Foro Académico 1.
estos son los estudiantes que han participado en el foro, según aquí lo tengo por grupo separado. Si le pongo el grupo virtual 3, que es el grupo general, digamos, en el que estamos agregados todos, ahí está la participación de Catherine, de María Isabel, de Elsie, de Jocelyn, de Marvin, Elvia, Jacinto y Juan José, ¿verdad? Voy a considerar las participaciones hasta el día 7 de marzo, porque se cambiaron las fechas por los problemas que se dieron con la plataforma. Bueno, si ustedes no pudieron participar en el grupo virtual 3, igual como yo tengo asignado al grupo de San Francisco Gotera, los que están en esa sede de San Francisco Gotera son Reinaldo Antonio y Juan José. De ustedes puedo ver su participación ahí. Los que están en el grupo separado están inscritos en la sede de San Miguel. También, ¿verdad? Se pueden observar ahí sus participaciones. Ahí está el de Sofía, que me mandaba un correo para explicarme, ¿verdad? Porque ella había participado en grupos separados y por eso no podía ver anteriormente sus participaciones. Está Cristian Wilber. Juan José participó en todo, ¿verdad? Ahí está también. De Santa Rosa de Lima, tengo la participación, bueno, solo de Juan José. De Sensuntepeque, está María Jessica, también Catherine volvió a participar como participó, o sea, era la participación que había hecho en grupo separado y luego la agregó al grupo virtual 3, ¿verdad? Entonces no es ningún problema, yo se la voy a evaluar. A Adilio también, ¿verdad? Ya participó. Habría que ver cómo es que participó Juan José, porque me aparece en todas las sedes. Y Zacatecoluca, que tenemos ahí también solo Juan José. Entonces a nadie más de Zacatecoluca ni nadie más de Santa Rosa de Lima participaron. Nadie participó. Bueno, yo voy a evaluar este foro académico en el transcurso de esta semana. No les prometo este fin de semana porque tengo otras actividades en la otra asignatura. Tenemos la práctica docente para los que llevan práctica docente. Tenemos que ir a las instituciones y también tengo tutoría la semana. Entonces la próxima semana, en el transcurso de la semana, ya les iré revisando ese foro para que vayan al tanto de sus notas, ¿verdad? Me gustaría que ustedes se hubiesen conectado por si tenían alguna duda o consulta con respecto a las tareas que están pendientes. Ya tenemos ahí la tarea 1. Se los voy a mostrar para como un recordatorio, ¿verdad? Nada más. Aquí está la tarea 1. Está para el 24 de marzo, ¿verdad? Aún tienen 16 días, pero por favor no esperen al último día. Recuerden que la plataforma cuando está muy saturada tiende a fallar y no se vayan a quedar sin entregar su tarea, ¿verdad? Entonces traten de entregarla por lo menos 1 o 2 días antes de la fecha indicada para que no vayan a tener ningún problema, ninguna dificultad con lo que es la entrega, ¿verdad? Por los inconvenientes que puedan suscitar en la plataforma. Bien, ahí están las indicaciones generales. Tienen que leer el material que es hacia una filosofía de la educación matemática crítica. Tienen que crear una cuenta en GoCover para poder crear un mapa mental, ¿verdad? Ahí está en el anexo 2, pueden ver cómo pueden hacer eso.
y luego van a elaborar un mapa mental con esa herramienta con base al documento de Hacia una filosofía de la educación matemática. Descargan el archivo y crean una portada según orientaciones académicas para luego construir un PDF con la portada y el mapa mental. Agregarle el archivo con un documento con nombre que sería sucarnet.mapamental.pdf. Ese nombre le van a poner al archivo, por favor no me le cambien el nombre, solamente es sucarnet. A ver, vamos a ampliarla un poco más para que vean mejor. Está, sí, aquí, sucarnet.mapamental.pdf, por favor. Tienen hasta como fecha máxima el 24 de marzo, pero no esperen hasta ese día, por favor. Ahí está la estructura del anexo. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo pueden elaborar su mapa mental. Entre más creativos son, mejor, ¿verdad? Gocom es una herramienta bastante sencilla de usar, ¿verdad? No requiere de tanta ciencia, ¿verdad?, para poderlo realizar. Solamente se van desplegando ahí lo que son los globitos, ahí se van haciendo las conexiones si quieren agregar imágenes, ¿verdad?, lo más creativo posible. Bueno, ahí están los pasos también. Ingreso a Google, mapas mentales online, y ahí está Gocom. Eso le da clic en iniciar sesión y comienza a realizar el mapa. Entra con de la cuenta de Gmail, me pueden hacerlo, o de la cuenta Facebook. La cuenta Google, ¿verdad? Bueno, en este caso será con la cuenta de la universidad. Por favor, traten de hacerlo con el correo de la institucional, que es su carnet@ues.edu.sb. Se van a escribir ahí, lista, ubica tu país. Ahí está, ¿verdad? Paso a paso con capturas de pantalla, no creo que se pierdan, ¿verdad? Y cualquier duda que tengan pueden hacérmela saber por medio de mensaje en la plataforma o en el foro de dudas y consultas. Me hubiese gustado que se conectaran para poder aclarar, como les digo, las dudas que ustedes les hayan surgido. Lamentablemente pues no es así. Espero verles en la próxima tutoría, que sería en la semana B. La próxima semana, el 16 de marzo, tenemos la segunda tutoría. Entonces trabajen por favor en eso. Y pues espero que tengan un buen fin de semana y que sigamos en contacto, ¿verdad? Que tengan una feliz noche.